Un dependiente insulta a un adolescente, pensando que es solo otro chico tratando de comprar con poco dinero. Pero cuando se entera de quiénes son los padres del joven, su mundo da un giro inesperado. ¿Qué pasa después? Es una lección sobre el juicio, el poder y cómo un solo error puede costarte todo. Antes de comenzar la historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo hoy, y si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte. Era una tarde típica de sábado en el centro comercial. Una mezcla de adolescentes, familias y compradores llenaba las tiendas, pero dentro de la pequeña tienda de ropa en la esquina, las cosas estaban a punto de dar un giro inesperado. Un joven, de unos 16 años, miraba las prendas, buscando una sudadera nueva. No llevaba nada llamativo, solo una camiseta sencilla y jeans, pero había algo en él. No parecía encajar en esa tienda. Al menos, eso pensó Mike, el dependiente. Había visto al chico antes, pero solo de lejos. Para Mike, parecía que el adolescente no tenía razón para estar en esa tienda. La ropa del chico no era cara, sus zapatos estaban gastados, y Mike asumió que solo era otro joven del vecindario tratando de salir adelante. Sin pensarlo demasiado, Mike se acercó, listo para poner al chico en su lugar. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Mike con un tono un poco más fuerte de lo necesario. El adolescente no respondió de inmediato, solo hojeaba las sudaderas. Mike dio un paso más cerca, asegurándose de que su voz llegara hasta él. «¿Sabes? No son nada baratas. ¿Estás seguro de que puedes comprar algo aquí?». Sonrió ligeramente, pensando que el chico simplemente se iría, avergonzado. Pero el adolescente no se inmutó. En lugar de eso, levantó la vista, con los ojos firmes y tranquilos. «No necesito tu ayuda», dijo el chico, su voz calmada. «Solo estoy mirando». Mike levantó una ceja. «¿Seguro? Parece que ni siquiera sabes lo que buscas. Solo estás perdiendo el tiempo, ¿no?». El adolescente no respondió de inmediato. En lugar de eso, solo negó con la cabeza y volvió a mirar las sudaderas. Mike, convencido de que el chico se iría pronto, se recostó en el mostrador, mirándolo de reojo. Pero el adolescente no parecía molesto. Más bien, parecía que lo estaba ignorando por completo, lo que solo irritó más a Mike. Ya sintiéndose un poco superior en su rol, pensó que pondría al chico en su lugar. Era solo otro adolescente buscando problemas, sin darse cuenta de que estaba tratando con alguien que tenía el control en esa tienda. Pero no estaba preparado para lo que sucedería después. Cuando el adolescente tomó una sudadera de la estantería, la puerta de la tienda se abrió y entró una pareja. Estaban bien vestidos, caminando con determinación. No parecían compradores comunes, aunque Mike no pensó mucho en eso al principio. Lo que llamó su atención, sin embargo, fue la mirada que el adolescente les dio al entrar. No hubo sorpresa ni reconocimiento, solo un asentimiento silencioso. Era como si supiera exactamente quiénes eran. Mike no le prestó mucha atención. Después de todo, el centro comercial estaba lleno de gente y muchas veces se veían caras conocidas. Pero algo no encajaba, y Mike no sabía que ese sería el momento que lo cambiaría todo. Mike siguió observando al joven, todavía pensando que era solo un chico que había entrado en la tienda equivocada. La pareja que había entrado hacía poco ahora miraba la sección de accesorios, charlando en voz baja. Mike volvió a mirar la tienda, tratando de ignorar la sensación creciente de que algo no encajaba. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el adolescente, que había estado callado los últimos minutos, finalmente habló. «Perdón», dijo el chico, su voz baja pero firme. Mike miró hacia él, esperando otro comentario sarcástico. No le gustaba lo calmado que estaba el adolescente. Eso lo ponía incómodo, como si el chico estuviera probándolo. Se inclinó hacia adelante, listo para otra provocación. Pero antes de que pudiera decir algo, el adolescente señaló hacia la entrada. «Mis padres están aquí», dijo. Mike levantó la vista, sin procesar bien lo que pasaba.
La pareja de antes se acercaba ahora al mostrador, y los padres del chico no parecían en absoluto compradores comunes. Estaban pulidos, profesionales, trajes elegantes, relojes caros, el tipo de gente que esperarías ver en tiendas de lujo, no aquí. Mike se quedó congelado un momento, pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, el adolescente habló de nuevo. Tal vez deberías tener cuidado con cómo hablas con la gente, dijo el chico, su voz tranquila, pero con un tono que no pasó desapercibido. El estómago de Mike se hundió al comenzar a entender. Desvió su atención por completo hacia la pareja, tratando de reconocerlos. Fue entonces cuando escuchó una parte de su conversación. Lo siento, creo que no necesitaremos nada más, dijo la mujer al gerente de la tienda, su voz fría pero autoritaria. Solo vinimos a revisar la tienda. Mike sintió que su corazón se detenía. ¿Revisar la tienda? Sus ojos se movieron rápidamente hacia el adolescente en el mostrador. No podía ser. El chico no era solo un adolescente cualquiera. El hombre, junto a la mujer, vestido con un traje oscuro, le hizo un gesto educado con la cabeza. Nosotros somos los dueños de este centro comercial, Mike. Mi hijo solo estaba admirando tu tienda, dijo. Su voz tranquila, pero con un peso que Mike no podía ignorar. El color se le fue de la cara a Mike. Las piezas empezaron a encajar mientras miraba al adolescente de nuevo. Pero esta vez, todo en él parecía diferente. Ya no era solo un chico con una camiseta sencilla. De repente, Mike lo veía bajo una luz completamente nueva. La arrogancia que sentía se desvaneció, reemplazada por una sensación desagradable que le apretó la garganta. El adolescente permaneció en silencio, observando la reacción de Mike, con una expresión difícil de leer. Mike sintió el sudor empezar a caer sobre su frente. No tenía idea de quiénes eran esas personas, pero ahora estaba claro, acababa de cruzar una línea. Los padres del adolescente no solo eran ricos, eran los dueños de todo lo que Mike había conocido de ese centro comercial, y sus palabras estúpidas lo habían puesto en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mike abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. La pareja no parecía enojada, pero había una cierta solemnidad en su silencio que asustaba a Mike más que cualquier confrontación. El adolescente tampoco parecía enojado, solo distante, como si ya hubiera visto esto antes. Mike se quedó allí, paralizado, mientras la gravedad de la situación lo envolvía. Los padres del adolescente seguían hablando, pero Mike no podía concentrarse en sus palabras. Su mente estaba fija en la revelación de que el chico que acababa de insultar no era un adolescente cualquiera. Era hijo de las personas que controlaban el lugar donde él trabajaba, y ahora toda esa arrogancia, toda esa confianza que había sentido momentos antes, parecía completamente fuera de lugar. La mujer sonrió educadamente, pero no parecía dispuesta a hacer una charla trivial. Hemos estado monitoreando todas las tiendas aquí durante un tiempo, dijo, su tono cortés, pero firme. Y parece que ha habido un pequeño malentendido en tu trato con los clientes. El corazón de Mike latía con fuerza. Cada palabra que ella decía era como un golpe. Miró al adolescente de nuevo, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que explicara esto. Pero el chico ya no estaba en silencio. Su rostro seguía tranquilo, pero sus ojos decían otra cosa. No había sorpresa, ni ira, solo una quieta comprensión. Sabía exactamente lo que estaba pasando y no parecía afectado. El hombre junto a la mujer hizo un pequeño asentimiento, mirando a Mike, no con ira, sino con una decepción controlada que hizo que Mike se sintiera aún peor. No toleramos la falta de respeto aquí, especialmente cuando se dirige a nuestra familia. La garganta de Mike se secó. Su boca se abrió y cerró como si intentara encontrar palabras, pero no salían. No sabía qué decir. Quería disculparse, pero sabía que eso no serviría de nada. Sus palabras no podían borrar lo que había dicho antes.
Ya no había forma de arreglar esto. La mujer dio un paso más cerca, su voz suave, pero llena de autoridad. Hemos construido este centro comercial hasta lo que es ahora. Hemos creado empleos y hemos trabajado duro para que funcione bien. No esperamos que nuestro personal actúe así. Mike sintió como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Ya no era solo una mala interacción con un cliente, era un error que podía costarle el trabajo, la reputación, todo. Abrió la boca de nuevo, pero las palabras no salían. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Había subestimado la situación tan gravemente y ahora estaba pagando las consecuencias. El adolescente finalmente habló de nuevo, su voz rompiendo la tensión en el aire. No necesito que te disculpes. Solo recuerda esto la próxima vez que decidas juzgar a alguien por lo que parece. Su tono era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Parecía como si ya hubiera vivido algo similar, como si estuviera acostumbrado a que la gente lo subestimara. Mike tragó saliva. El chico ni siquiera parecía enojado, solo decepcionado, y eso de alguna manera dolía más que cualquier ira que Mike había esperado. Era como si el adolescente no estuviera sorprendido por lo que acababa de pasar, como si fuera solo otro ejemplo de cómo personas como Mike pensaban que sabían todo sobre los demás por su apariencia. La pareja miró a Mike por última vez, su silencio diciendo todo lo que necesitaba decirse. No necesitaban levantar la voz, no necesitaban hacer un escándalo, el mensaje estaba claro. Mike lo había arruinado y no había manera de deshacerlo ahora. Los padres del adolescente se dieron la vuelta y empezaron a salir, dejando a Mike allí, atónito. El chico lo siguió, pero no antes de darle a Mike una última mirada. Una mirada que lo decía todo. Esta era tu oportunidad de aprender algo, y la dejaste pasar. Mike no sabía cuánto tiempo se quedó allí después de que se fueron. Parecía como si todo el mundo se hubiera detenido. Sus pensamientos eran un caos, y su pecho estaba apretado. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior. Solo cuando escuchó la puerta cerrarse detrás de él, volvió a la realidad, sus ojos recorriendo la tienda, medio esperando ver a su gerente o a alguien más venir a confrontarlo. Pero solo estaba él y el aire vacío, y la sensación en su estómago de que no tenía idea de cómo arreglar esto. Los siguientes minutos se sintieron como horas para Mike. Su mente daba vueltas, pero su cuerpo seguía inmóvil. Estaba detrás del mostrador, mirando al vacío, con las palabras del adolescente resonando en sus oídos. Tal vez deberías tener cuidado con cómo hablas con la gente. Parecía una advertencia que había ignorado por completo, y ahora ya era demasiado tarde. Lo peor era lo simple que todo parecía en retrospectiva. Si tan solo le hubiera tratado con respeto básico, nada de esto habría pasado. Pero no lo hizo. Dejó que sus prejuicios y su suposición lo guiaran, y ahora estaba pagando las consecuencias. Mike sacudió la cabeza, tratando de despejar los pensamientos que lo invadían. Miró alrededor de la tienda, como si esperara que la realidad cambiara de alguna forma. Pero nada cambiaba. El centro comercial seguía con su energía habitual de la tarde del sábado, ajeno al desastre que acababa de suceder en la tienda de ropa. Algunos clientes entraron, mirando las perchas de ropa, pero ninguno parecía notar la tensión en el aire. Mike quería comportarse con normalidad, seguir con su trabajo como si nada hubiera pasado, pero no podía. No podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro tranquilo del adolescente, la forma en que se había mantenido firme ante él y la manera en que sus padres lo miraron. No con ira, sino con la quieta autoridad de personas que sabían que no tenían que levantar la voz para hacer su punto. La gerente de la tienda, Karen, salió del cuarto trasero, sus ojos recorriendo la tienda. Mike apenas levantó la mirada. Sabía que ella había oído toda la conversación, lo notaba por la forma en que se movía. Lenta,
deliberada. Se detuvo cerca del mostrador y lo miró por un momento. Luego miró alrededor de la tienda, como si esperara que él hablara. Mike abrió la boca, pero no salían palabras. ¿Qué podía decir? ¿Qué había para decir? Karen rompió finalmente el silencio. Escuché todo, dijo en voz baja. Su tono no era enojado, pero claramente había decepción en él. ¿Sabes quién era ese chico? Mike asintió, aún incapaz de hablar. No necesitaba que ella lo dijera. El peso de la situación ya lo estaba asfixiando. Ellos son los dueños de este centro comercial, Mike, continuó, su voz firme pero cortante. Los padres de ese chico son los dueños de la propiedad, y tú decidiste tratarlo como si no perteneciera aquí. Sacudió la cabeza, la decepción evidente en su rostro. He trabajado aquí muchos años y he visto muchas cosas, pero nunca pensé que vería a un empleado insultar al hijo de los dueños. Mike no sabía cómo responder. Abrió la boca nuevamente, pero las palabras se sentían vacías. ¿Qué quedaba por decir? El daño ya estaba hecho. Su error no había sido solo una metida de pata, había sido un juicio erróneo fundamental que podría costarle todo. Karen cruzó los brazos, quedándose allí un momento. Estaba tranquila, pero Mike sentía el peso de sus palabras, pesadas e implacables. Tienes suerte de que esto no haya ido más allá. Tienes suerte de que la familia no haya pedido que te despidieran en el acto. Hizo una pausa, su mirada suavizándose un poco. Pero si crees que esto ha terminado, estás equivocado. Esto te sigue, y la próxima vez que hagas suposiciones sobre alguien, recuerda lo que pasó hoy. Mike finalmente levantó la mirada hacia ella, pero no encontró consuelo en sus ojos. Tenía razón, esto no había terminado, lo seguiría. Era algo que cargaría consigo, algo con lo que tendría que vivir. Ya podía imaginarse las miradas de sus compañeros de trabajo, los murmullos a sus espaldas. Los padres del chico podrían haberse ido sin hacer un escándalo, pero Mike sabía que no era el final. Gente como ellos no olvida fácilmente. ¿Lo entiendes?, preguntó Karen, su voz baja pero firme. Mike asintió lentamente. Lo entendía. Sabía que acababa de cometer un error que no se perdonaría fácilmente. Había juzgado a la persona equivocada y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Ni siquiera tuvo el valor de disculparse con Karen. Ella no necesitaba escuchar eso. ¿Qué podía decirle? ¿Qué había aprendido la lección? Ya lo sabía. Lo había aprendido de la manera más difícil. Karen le lanzó una última mirada, sus ojos suavizándose un poco antes de darse la vuelta y regresar al cuarto trasero, dejando a Mike solo con sus pensamientos. No sabía cuánto tiempo estuvo allí después de que se fue. Pero, cuando finalmente miró hacia la puerta, sintió como si un peso le oprimiera. No sabía qué esperar ahora. Los dueños del centro comercial aún no habían hecho ningún reclamo, pero tenía la sensación de que lo peor estaba lejos de terminar. El resto de la tarde se hizo eterno. Los clientes seguían entrando y saliendo de la tienda, ajenos a la tensión que aún flotaba en el aire. Mike trataba de concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez al momento en que se dio cuenta de quiénes eran los padres del adolescente. Repetía la conversación en su cabeza, intentando entender cómo pudo haberse equivocado tanto. El chico nunca mostró signos de agresividad, no levantó la voz en ningún momento. Sin embargo, Mike lo había asumido como otro joven cualquiera, uno que no pertenecía, uno que no tenía dinero, uno que no merecía respeto. Ahora, todo lo que Mike podía pensar era lo cerca que estuvo de arruinarlo todo. Conforme pasaban las horas, Mike no dejaba de sentir que alguien, quizás los mismos dueños, volviera. Miraba hacia atrás de vez en cuando, esperando ver al adolescente entrar con sus padres, listos para hacer cumplir las consecuencias, pero nada ocurrió. En un momento, Karen salió nuevamente,
Sus ojos se encontraron brevemente con los de Mike. No dijo nada, solo hizo un pequeño gesto con la cabeza, inentendible. Mike no sabía si le estaba dando una oportunidad de redimirse o si esperaba que lo resolviera por sí mismo. De cualquier forma, la culpa era insoportable. Finalmente, cuando la tienda empezó a vaciarse y el centro comercial comenzó a calmarse, el teléfono de Mike vibró en su bolsillo. Lo sacó, esperando un mensaje de un amigo o un familiar, pero en su lugar fue una notificación de correo electrónico de la administración del centro comercial. Dudó por un momento, el estómago apretado. Al abrir el correo, sus ojos recorrieron el mensaje rápidamente. Estimado Mike, apreciamos tu dedicación a la tienda y tu papel aquí en el centro comercial. Sin embargo, después de revisar una reciente interacción con un cliente, lamentamos informarte que tu comportamiento está siendo tratado por la administración. Programaremos una reunión contigo para discutir este asunto más a fondo. Atentamente, la administración del centro comercial. El correo era frío. No era un aviso directo de despido, pero estaba claro lo que se venía. Mike sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que llegaría, pero verlo por escrito, de alguna manera, lo hacía aún más real. Esto no era un error pequeño. No era algo que pudiera dejar atrás con una simple disculpa. La administración del centro comercial no lo dejaría ir solo porque había tenido un mal día o porque se sentía arrepentido. Había cruzado una línea, y ahora las consecuencias iban a ocurrir de una forma u otra. Mike dejó el teléfono sobre el mostrador y miró la pantalla, el peso del correo hundiéndose en él. Estaba enojado, pero sobre todo consigo mismo. Se había puesto en esa posición, había tomado esas decisiones y ahora tenía que enfrentarse a lo que viniera. Respiró profundamente y miró alrededor de la tienda nuevamente. Ya no quedaba nadie, solo algunos empleados de limpieza y el sonido tenue de las luces del centro comercial era lo único que se escuchaba. Parecía que todo había cambiado en un instante. Con unas pocas palabras, su mundo entero había dado un giro. Los padres del chico no regresaron, y Mike no esperaba que lo hicieran. Lo que importaba ahora no era si regresaban para confrontarlo, sino el daño que ya estaba hecho. Los dueños no necesitaban enfrentarlo. El simple hecho de tener poder, conexiones e influencia ya había hablado más fuerte que cualquier conversación. Mike caminó hacia la parte trasera de la tienda, tomó su chaqueta y salió sin decir una palabra a nadie. No tenía idea de qué pasaría ahora, pero sabía una cosa con certeza. Fuera lo que fuera, no sería fácil. Mike no durmió mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, los eventos del día volvían a su mente, cada momento más claro que el anterior. No podía dejar de pensar en cómo había juzgado mal al joven. Había asumido que el chico era como cualquier otro adolescente, pobre, desorientado y fuera de lugar en una tienda como la que Mike trabajaba. Pero Mike se había equivocado. Hizo una suposición basada en cómo vestía el chico, en la forma en que se comportaba, y pagó las consecuencias. No era solo perder la cara. Mike sabía que el costo real era mucho mayor que eso. En un lugar como ese, centro comercial, donde todos parecían estar conectados con personas importantes, ese tipo de error podía seguirte para siempre. Se había humillado a sí mismo, no solo frente al joven, sino también frente a personas que probablemente eran intocables. Cuanto más pensaba Mike en ello, más se daba cuenta de que el joven y su familia probablemente sabían bien lo que había pasado. Probablemente no estaban ni siquiera enojados, solo decepcionados. Y eso, para Mike, era mucho peor que cualquier confrontación. Cuando llegó la mañana, Mike temía la reunión. El correo electrónico había dejado claro que no había forma de escapar. La gerencia se encargaría del asunto y él no sabía qué decisión tomarían. Lo peor era que no estaba seguro de si siquiera tenía una base para defenderse. ¿Qué podía decir?
¿Qué excusa podía ofrecer por lo que había hecho? No podía justificar los insultos, las suposiciones, la forma en que trató al chico. Mike llegó a trabajar una hora antes de lo usual, esperando evitar cualquier interacción innecesaria. No sabía quién estaría en la reunión, pero suponía que sería la gerente de la tienda, Karen, y posiblemente alguien de la gerencia superior del centro comercial. Lo último que quería era ser tomado por sorpresa, así que se quedó frente al espejo un rato, tratando de prepararse para lo peor. Cuanto más ensayaba sus palabras, más se daba cuenta de que ninguna disculpa arreglaría esto. Cuando finalmente marcaron las 9 de la mañana, Karen lo llamó a la oficina. Mike respiró hondo antes de entrar. Dentro, Karen estaba sentada en su escritorio, con aspecto calmado, pero serio. Frente a ella, había un hombre que Mike no reconoció. Era de mediana edad, vestía un traje oscuro y tenía una presencia que hizo que Mike se sintiera incómodo al instante. No hacía falta presentaciones. El hombre claramente era importante, y Mike tenía la sensación de que sabía exactamente quién era. Mike, este es el señor Henderson, dijo Karen con un tono más formal de lo habitual. Él está aquí para hablar sobre tu reciente interacción con uno de nuestros clientes. Mike asintió, tratando de calmarse. En el momento en que el señor Henderson habló, su voz era firme y autoritaria. No hace falta que te diga por qué estás aquí, dijo, no de manera grosera, pero con una actitud profesional y decidida. Recibimos una queja sobre tu comportamiento ayer, y está claro que lo que pasó no fue aceptable. Mike sintió que su pecho se apretaba. Era justo lo que había esperado, pero escucharlo en voz alta lo hacía todo mucho más real. Yo sé que no estuvo bien, murmuró. Fui grosero y cometí un error. No debí haber dicho lo que dije. El señor Henderson asintió, reclinándose ligeramente en su silla. Sí, cometiste un error, pero no tomamos este tipo de cosas a la ligera. Juzgaste a alguien solo por su apariencia e insultaste a un cliente que tiene más influencia de lo que pudieras haber sabido. No solo faltaste al respeto a esa persona, sino también a la familia que posee este centro comercial. La cara de Mike se puso pálida. Esperaba que los dueños no estuvieran directamente involucrados, pero al parecer no era el caso. Ya no importaba. El daño ya estaba hecho. Lo entiendo, dijo Mike en voz baja. No me di cuenta de quiénes eran. Yo estuve equivocado. El señor Henderson intercambió una mirada con Karen, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Ella asintió ligeramente. No se trata solo de darte cuenta de quiénes eran, Mike. Se trata de cómo los trataste. Supusiste algo sobre ese joven basado en cómo se veía, y te equivocaste. Lo que realmente molesta es que lo juzgaste sin darle la oportunidad de hablar por sí mismo. Mike no podía refutar eso. Sabía que lo que decían era cierto. Había tratado al joven como si no perteneciera, como si fuera invisible. Subestimó a alguien solo por la forma en que vestía, por cómo se veía a simple vista, y ese error tuvo consecuencias. Ahora, Mike tenía que pagar por ello. Tras una larga pausa, el señor Henderson volvió a hablar con voz más calmada. Aquí está el asunto, Mike. Valoramos el respeto en este centro comercial, respeto por nuestros clientes, por nuestros inquilinos y por nuestro personal. Es algo que tomamos muy en serio. Hemos trabajado duro para crear un ambiente que sea bienvenido para todos. Y ayer violaste ese principio. No solo faltaste al respeto a alguien, sino que lo hiciste sentir inferior. Eso es algo que no vamos a tolerar. Mike se quedó allí, sintiéndose pequeño. No tenía defensa ni excusas. Era claro que el señor Henderson y Karen no solo estaban preocupados por el error que había cometido, sino por cómo sus acciones reflejaban a todo el centro comercial. El problema no era solo con un adolescente, era con la cultura que Mike había contribuido a crear. Una cultura que valoraba las apariencias más que el respeto. Vamos a llevar esto más lejos,
dijo el señor Henderson después de un largo silencio. Habrá una advertencia formal en tu expediente y vamos a estar vigilándote de ahora en adelante. Esto no puede volver a ocurrir. Si lo hace, no tendremos más opción que prescindir de tus servicios. Mike asintió, sintiendo el peso de sus propias acciones aplastándolo. Sabía que habría consecuencias, pero escucharlo de alguien a cargo lo hacía mucho más real. Ahora tenía una advertencia, una última oportunidad para demostrar que podía aprender de esto, pero una parte de él sabía que ya podría ser demasiado tarde. Con cómo habían sucedido las cosas, no estaba seguro de si alguien lo miraría de la misma manera otra vez. La reunión terminó con una frialdad formal. El señor Henderson miró a Mike por última vez antes de levantarse. «Veremos cómo manejas las cosas de aquí en adelante», dijo, con un tono que no dejaba lugar a negociación, pero recuerda, las acciones tienen consecuencias, no solo para ti, sino para las personas a tu alrededor. Mike se quedó sentado un momento después de que salieron, con la puerta de la oficina cerrándose detrás de ellos. Era como si un peso se hubiera instalado en su pecho, oprimiéndolo, no solo por la reprimenda, sino por la realidad de cómo su vida había cambiado en unas pocas horas. No había respuestas claras, ni soluciones rápidas. Por ahora tenía un trabajo, pero ¿cuánto duraría? ¿Alguien volvería a confiar en él? Y lo más importante, ¿olvidaría el adolescente lo que había pasado? Ya no se trataba solo del trabajo, sino de qué tipo de persona era Mike. No podía hacerse el loco y decir que todo había sido un malentendido. Había actuado por ignorancia, y eso era un problema más profundo que un mal día en el trabajo. Podría haber sido amable, respetuoso o al menos neutral. Pero eligió estereotipar, asumir cosas, y ahora tenía que vivir con eso. Mike pasó el resto del día en una especie de niebla. Los clientes iban y venían, y él hacía su mejor esfuerzo por mantener las apariencias, pero sentía que todo sucedía alrededor de él, no a través de él. Cada interacción con un cliente se sentía forzada. No podía dejar de pensar en el adolescente, en la calma con la que se había enfrentado a Mike, sin levantar la voz, sin enojarse. El chico manejó todo con gracia, mientras Mike dejó que sus propias suposiciones nublaran su juicio. Lo peor era darse cuenta de que Mike no solo estaba pidiendo disculpas por lo que dijo en ese momento, sino por toda una vida de suposiciones, por juzgar a las personas según lo que vestían, cómo hablaban o de dónde venían. Esto no solo era un error, era como Mike había dejado que sus prejuicios moldearan sus interacciones con la gente, día tras día, y no sabía cómo arreglarlo. Cuando terminó su turno, el centro comercial estaba casi vacío. El zumbido de las luces fluorescentes arriba, el sonido lejano del personal de limpieza terminando su trabajo y el eco de las puertas cerrándose se sentían irreales. Era como si el mundo siguiera su curso, pero Mike estuviera atrapado en el lugar, repasando cada momento que lo había llevado hasta allí. Mientras caminaba hacia la salida, su mente volvía una y otra vez a los padres del adolescente. Ni siquiera había aprendido sus nombres. Habían llegado y se habían ido. No con furia ni indignación, sino con una autoridad tranquila. La forma en que lo miraron, casi como si ya supieran qué tipo de persona era, se quedó con él. El adolescente no necesitaba enojarse. Simplemente dejó que su presencia hablara por él. Fue una lección humilde de cómo las apariencias pueden engañar, de cómo las historias que nos contamos sobre los demás suelen desmoronarse cuando miramos más de cerca. Mike salió al aire fresco de la tarde, sintiendo el peso del día. No estaba seguro de a dónde iba, pero sabía que no podía dejar que esto se fuera. El centro comercial y el trabajo eran solo una parte de todo. Tenía mucho en qué pensar sobre quién quería ser y sobre las suposiciones que había hecho que lo habían llevado hasta ese momento. Mientras caminaba por la acera, su teléfono vibró de nuevo, rompiendo el silencio.
Era un mensaje de un amigo. ¿Todo bien? Mike miró la pantalla un momento, sin saber cómo responder. ¿Cómo podría explicar todo lo que había pasado en un solo mensaje? ¿Cómo podría explicar que acababa de aprender una dura lección de humildad y respeto y que no estaba seguro de qué iba a pasar después? No respondió de inmediato. Tal vez lo haría, tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mike sintió que necesitaba dar un paso atrás, alejarse de su trabajo, de las suposiciones que habían moldeado su vida, y descubrir qué tipo de persona quería ser de aquí en adelante. No iba a ser fácil, y lo sabía, pero lo que pasara después, Mike estaba decidido a enfrentarlo de frente. Ya no se escondería detrás del juicio, ya no dejaría que las apariencias de la superficie dictaran cómo veía a las personas. El error que había cometido era grande, pero tal vez, solo tal vez, fuera lo suficientemente grande como para cambiarlo, para siempre. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir tus comentarios y suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo.